Ser para la muerte. Es uno de los conceptos o ideas de Martin Heidegger, lo cual nos invita justamente a una existencia auténtica, como lo definió. Somos Dasein en términos generales, es decir, somos seres arrojados a la existencia, seres que tienen múltiples posibilidades. Sin embargo, cuando la muerte toca la puerta de nuestra habitación, es cuando justamente dejamos de ser. Es decir, agotamos todas nuestras posibilidades. No conocemos la muerte, al menos nuestro yo jamás la va a conocer, mientras nosotros somos. Y en ese caso, generalmente conocemos la muerte de otros. Y bueno, siempre preguntamos por qué murió, de qué murió, y hacemos cierto análisis post-mortem, los cuales también en cierta medida tienen alguna moral. Sin embargo, la muerte la desconocemos. Como digo nuevamente, nosotros somos seres que se preparan para la muerte. Es decir, seres que son finitos y creen a veces que son infinitos, dado las posibilidades que se le entregan los sistemas económicos. Por ejemplo, creemos que somos infinitos y a través de la compra o del consumo, y siempre estamos planificando nuestra existencia a futuro, no considerando el riesgo que podemos dejar de ser, dejar de existir, agotar esa posibilidad. Esto no es una apología al pesimismo, sino más bien a la existencia auténtica. Y la existencia auténtica descansa en no atender las habladurías, en no atender lo que está establecido y en no atender a lo que se nos obliga a creer por imposiciones. Es decir, ideas que nosotros no queremos llevar a cabo e encarnar en nuestra existencia. Generalmente las existencias inauténticas, que son la gran mayoría, son esas existencias que responden a un sistema económico-social, sistemas que también generalmente carecen de pensamiento. Y es porque el pensamiento no es útil. Y cuando digo útil podríamos dar un ejemplo, por ejemplo, una cuchara, a un tenedor, a un lápiz, que eso tiene una utilidad preconcebida, una utilidad dada. Sin embargo, los seres humanos, la utilidad dada la tenemos que descubrir. En ese sentido es cuando aparece la existencia auténtica. Y la existencia auténtica invita a que ese ser, de alguna forma que se revela en contra de esta misma existencia inauténtica, pueda buscar y atender las propias ideas que residen en él. Ahí está lo auténtico, digamos. Sócrates nos hablaba sobre la muerte también. La diferencia es que también se preparaba para la muerte, en el sentido de que la muerte para él no era lo que hay que temer, dado que la muerte no la conocemos. Sin embargo, lo importante era vivir con una moral y de formas dignas, es decir, servir al bien. En la actualidad solamente queremos servir a nuestros caprichos, queremos servir a nuestro consumo y sobre todo al hedonismo. Hubo una existencia agonizante en las cuales estas preguntas siempre son una lata. Son preguntas que no nos queremos hacer porque concebimos la existencia de forma infinita, dado que somos seres finitos, somos seres que dejarán de existir en cualquier momento. Lógicamente, el ser se concibe como algo de terminar en la vejez. Sin embargo, en la existencia, el organismo puede fallar, puede haber un accidente, una catástrofe, entre varias otras cosas. Por lo tanto, nuestra existencia es vulnerable y de esa perspectiva, Heidegger nos invita a pensar el Dasein, el ser ahí, a buscar esa autenticidad del ser. Al igual que hay otros filósofos, como por ejemplo Karl Jasper, que también, como dije en un video anterior, nos hablaba sobre el conocimiento límite, que básicamente son las cosas que nos angustian, como por ejemplo la muerte, si es que se entiende como tal, nuestros miedos, nuestros dolores, sufrimientos, nuestras felicidades, nuestros anhelos. Por eso es importante tener la presencia de la muerte, dado que cuando se olvida la presencia de la muerte es cuando nos hacemos inhumanos,
es cuando servimos justamente un sistema como máquina. Es decir, máquinas deseantes, nos dirá Gilles Deleuze. Esas máquinas deseantes que solamente desean tener cosas materiales y ganar dinero. No está mal eso. Pero sí, si no tenemos conciencia de lo que nos hemos creado a través de estos mismos sistemas en donde el humano reemplaza una máquina o reemplaza cierta automatización, es cuando no nos hacemos cargo nosotros mismos. Por eso la tecnología y la técnica ha permitido que las mismas máquinas reemplacen a los seres humanos. Básicamente es eso. Y el humano o el proyecto humano que está ahí tampoco existe, dado que nuevamente se convierten en máquinas para producir, máquinas productivas al servicio del capital, los cuales como único objetivo en la existencia es ese. Y es cuando más se deshumaniza la existencia. Bien, y es eso, olvidamos que vamos a perecer y olvidamos eso a cada rato. Nos entregamos a nuestros caprichos, a nuestros impulsos nerviosos, a nuestros ataques de histeria e ira. Es importante tener eso en consideración antes de nuestros mismos ataques, dado que lo más probable es que tú y yo y cualquiera de los que estén viendo este video dejen de ver a esas personas que o la están insultando o la están criticando. Lo mejor es buscar esa existencia auténtica que probablemente va a poder permanecer en la memoria de cuando nosotros dejemos de ser en las personas que están ahí.